La amante de mi marido esperaba gemelos y me ofreció $50,000 por el divorcio. Firmé todo en silencio, empaqué mis cosas y tomé un avión para irme para siempre. Al darse cuenta de lo que había hecho, él quedó completamente aturdido. Eran las 3 de la tarde cuando salí de la casa adosada. El sol de otoño en Nueva York era un oro raro y brillante que cubría el suelo y hacía que el arce del patio resplandeciera. Sus hojas, como incontables pequeñas monedas de oro, revoloteaban con el viento. Ethan estaba en la puerta, el gemelo de nácar de la manga de su traje azul oscuro aún atrapando la luz. Yo se lo había elegido en Milán hace 3 años, cuando todavía pensaba en cómo combinar su colección de corbatas con sus gemelos. No me siguió. Nunca lo hizo. Al igual que cuando yo estaba en la mesa de operaciones para la extracción de óvulos, él estaba en Austin en una conferencia de ventas de lujo. Al igual que el día en que nuestro tercer embrión transferido falló y me quedé agarrada a la pared del pasillo durante media hora, él nunca llamó para preguntar cómo estaba. Al igual que cuando su madre, delante de todas sus amigas del club de bridge, se refirió ruidosamente a mí como mercancía defectuosa. Él simplemente mantuvo la cabeza baja y comió su cena, sus cubiertos ni siquiera se detuvieron. Arrastré mis 2 maletas de 8 pulgadas, sus ruedas crujiendo sobre las pocas briznas de hierba seca que asomaban por las grietas de las losas. Al acercarme a la verja, vislumbré a alguien de pie detrás del arbusto de lilas a mi derecha. Llevaba un vestido de punto azul oscuro holgado, su vientre ya notablemente redondo. Chloe tenía una mano en la parte baja de su espalda, la otra apoyada inconscientemente en su estómago. Su joven rostro bajo el sol de la tarde estaba tan pálido que era casi translúcido. Me miró y yo le devolví la mirada. Había una compleja mezcla de emociones en sus ojos, algo así como triunfo, pero no del todo. Un toque de vigilancia y un destello de pánico apenas disimulado. No me detuve ni hablé. Mientras abría la puerta del coche, la voz de Ethan vino de detrás de mí, a una docena de metros, lenta y cálida. Confirmaré con finanzas lo del cheque. Deberías verlo en tu cuenta al final del día. Me agaché, me deslicé en el asiento del conductor y cerré la puerta. El sonido del motor al arrancar se tragó cualquier otra palabra que pudiera haber dicho. En el espejo retrovisor, la casa adosada donde había vivido durante 6 años se hizo cada vez más pequeña hasta que doblé la esquina y desapareció por completo. El coche era un Porsche blanco, un regalo suyo por nuestro 10º aniversario de bodas el año pasado. El odómetro marcaba poco más de 1200 millas. A partir del 2º año de nuestro matrimonio, rara vez salía. Su negocio crecía más y más, sus cenas más y más frecuentes. Yo me quedaba en casa para cuidar de su madre, cada vez más exigente, para gestionar la casa adosada de 8000 pies cuadrados y para responder a las interminables preguntas de los familiares sobre cuándo íbamos a tener un hijo. Yo era como un objeto decorativo colocado en el lugar más prominente del salón de la familia Harrison, pulido y presentable, preferiblemente con una función reproductiva. Desgraciadamente, no había cumplido con esa última métrica de rendimiento. El tráfico en la BQE era sorprendentemente fluido. Encendí la radio. Fleetwood Mac cantaba, I've been afraid of changing, cause I've built my life around you. Extendí la mano y la apagué. 11 años, de los 23 a los 34, había empacado los mejores años de mi vida y los había guardado en un solo lugar. Ahora el plazo había terminado. Era hora de recuperarlos. Mi teléfono en el asiento del pasajero vibró varias veces. No necesitaba mirar para saber quién era. Ethan probablemente se había dado cuenta por fin de lo rápido que había firmado los papeles. O su madre había llamado para presionarle. O tal vez simplemente no estaba acostumbrado a que una mujer que había sido sumisa durante 11 años se marchara de repente sin derramar una sola lágrima. Le había enviado un último mensaje antes de apagar mi teléfono. Solo 3 frases. Le dije que la tercera transferencia en realidad había sido exitosa, pero que la tasa de fragmentación del ADN de su esperma era demasiado alta y el embrión había dejado de desarrollarse a las 8 semanas. Le dije que el médico había dicho que incluso si lo hubiéramos llevado a término, el niño probablemente habría tenido problemas de salud. Le dije que su madre nunca me habría dejado dar a luz a ese niño y que él no habría estado a mi lado. Mi última frase fue, en cuanto a los $50 millones, considéralo una deuda que le debes a nuestro hijo.
Él definitivamente vio el mensaje. Antes de que el avión despegara, había 37 llamadas perdidas en mi teléfono, todas del mismo número. Los mensajes de texto llegaron uno tras otro, pasando del shock al colapso y a la incoherencia, atascando mi barra de notificaciones. El último, enviado después de la 1 de la madrugada, solo tenía 3 palabras: Audrey, estoy sufriendo. Apagué mi teléfono. ¿Sufriendo? Ethan, cuando estabas en la cama con esa chica joven, regocijándote en su juventud y vitalidad, ¿alguna vez pensaste si yo estaba sufriendo? Cuando estabas firmando contratos en tu suite de hotel en Austin, yo estaba en un pasillo de hospital, apenas capaz de mantenerme en pie, agarrada a la pared para apoyarme. Una enfermera me dio un vaso de agua con hielo y dijo que mi cara estaba demasiado pálida, que debía esperar a que mi familia viniera a buscarme. Le dije que no tenía familia en ese momento. Todavía eras mi marido legal, pero nunca fuiste mi familia. El avión aterrizó en el aeropuerto Charles de Gaulle a las 8:40 de la tarde, hora de París. Las luces eran un blanco estéril y penetrante. La fila para la aduana era larga, una mezcla de diferentes idiomas llenaba el aire, mezclada con el olor a café y desinfectante. Arrastré mi maleta y de inmediato vi a Liam entre la multitud. Llevaba un abrigo largo gris oscuro y la misma bufanda de cachemir azul oscuro que yo había usado ese invierno. Sostenía una hoja de papel A4 con 2 palabras garabateadas: Annabelle, exactamente como lo había hecho cuando me recogió en las puertas de la Universidad de Columbia hace tantos años. Su cabello era un poco más largo que antes, con algunos mechones grises en las sienes, pero su postura seguía siendo recta. Sus hombros eran anchos y toda su presencia era como un árbol podado por el otoño, limpio y afilado. Cuando me vio, sonrió, sus ojos arrugándose en las comisuras, cálidos y brillantes. Empujé el carrito de equipaje hacia él. ¿Realmente viniste? Por supuesto, dijo, arrugando el papel y metiéndoselo en el bolsillo mientras tomaba el carrito. Cuando no he cumplido mi palabra. Vuelo de 11 horas. Debes estar agotada. Te traje chocolate caliente. Está en el coche. Toma un sorbo. Se dio la vuelta y comenzó a caminar, ralentizando deliberadamente su paso para que yo pudiera seguirle el ritmo. Las puertas automáticas del aeropuerto se abrieron y una ráfaga de aire frío y húmedo de noviembre entró. Me encogí y metí el cuello. Me miró y, sin decir palabra, se quitó la bufanda y me la entregó. Ponte. Sabes que tu cuello es sensible al frío. La bufanda aún estaba cálida por su cuerpo y tenía un ligero aroma a cedro. Enterré la mitad de mi cara en ella y una ola de calor me invadió. El coche era un Volkswagen gris plateado, nada lujoso. En el asiento del pasajero, tal como había dicho, había una taza de chocolate caliente con una funda de cartón para proteger del calor. Me subí, la cogí y tomé un sorbo. Estaba caliente y dulce, un calor reconfortante que viajó desde mi garganta hasta mi estómago. Arrancó el coche y me miró, sus ojos deteniéndose en mi cara durante 2 o 3 segundos. ¿Has perdido peso? Sí. Sí, tu barbilla está más afilada. Giró el volante y el coche salió suavemente del aparcamiento. Pero está bien. París tiene mucha comida buena. Te engordaré en 3 meses. No hablé, me recosté en el asiento y observé el paisaje exterior. Los campos y las casas bajas a lo largo de la autopista pasaban volando en la oscuridad, con una tenue línea de crepúsculo naranja oscuro aún visible en el horizonte. Una canción francesa clásica sonaba suavemente en el coche. Su melodía era perezosa y relajante. No entendía la letra, pero sonaba hermosa. ¿Llegaron los 50 millones? Preguntó de repente. Recibí la notificación por mensaje de texto antes de abordar. Bien. No preguntó más, y yo no dije nada más. Teníamos una especie de entendimiento entre nosotros, uno que se había construido a lo largo de 16 años. Él sabía cuándo necesitaba hablar y cuándo solo necesitaba que alguien estuviera allí. Entre todas las personas que conocía, solo él podía hacer eso. El coche atravesó la ciudad de París. Las luces de las calles se filtraban a través de las ramas desnudas de los plátanos, rompiéndose en motas de luz danzantes en el parabrisas. Cerré los ojos.
El calor del chocolate caliente se extendió lentamente desde mi estómago hasta mis extremidades, y una oleada de somnolencia me invadió. Si estás cansada, duerme un poco. Te despertaré cuando lleguemos, dijo, bajando la música. Murmuré una respuesta, mi conciencia ya hundiéndose. En un estado de semidueño, mi mente comenzó a reproducir las escenas. La mano ligeramente temblorosa de Ethan mientras me pasaba el cheque por la mesa. La silueta de Chloe agarrándose la cintura detrás del arbusto de lilas. La voz estridente de Brenda por teléfono, ¿es realmente solo por los 50 millones? Podrías haber soportado esas pequeñas cosas. La sensación del sudor frío en mis palmas mientras apretaba el informe de laboratorio en el pasillo del hospital. Y ese broche de perlas. El día que firmamos los papeles, Chloe llevaba un broche de perlas redondo prendido en su cuello, incrustado con un círculo de pequeños diamantes. Brillaba bajo las luces. Fue el regalo de cumpleaños que Ethan me había dado hace 2 años. Lo había encontrado demasiado ostentoso y apenas lo había usado, dejándolo en mi joyero. No sabía cuándo lo había tomado. Cuando le pregunté, me había dicho, oh, lo regalé como premio en la fiesta anual de la empresa. Olvidé decírtelo. Le creí. Realmente le creí. Mirando hacia atrás ahora, me siento ridículamente estúpida. Pero en ese momento, realmente le creí. No porque fuera un buen mentiroso, sino porque yo todavía me esforzaba tanto por mantener la imagen de una buena esposa. Una buena esposa no debería sospechar que su marido le da sus joyas a otra mujer. Eso sería poco generoso, impropio. Y fue esa misma decoro lo que me había asfixiado hasta la muerte. Hemos llegado. Y el coche estaba aparcado frente a un edificio de apartamentos de estilo casa con su típica arquitectura parisina de fachadas de piedra caliza pálida y balcones de hierro negro. La luz de la calle proyectaba las sombras de los plátanos en la pared, meciéndose suavemente. Era hermoso. Liam me ayudó con mi equipaje y me mostró el apartamento. Era de un dormitorio, no grande, pero los suelos de madera crujían ligeramente bajo los pies. En la cocina, ya había abastecido leche, huevos, pan y pasta. La nevera incluso tenía verduras y frutas frescas. La ventana de la sala daba a una pequeña calle tranquila. La panadería y la floristería de abajo estaban cerradas, pero sus ventanas aún estaban iluminadas con una cálida luz amarilla. El interruptor del calentador de agua está en la pared derecha del baño. Si quieres ducharte, enciéndelo unos 10 minutos antes. Colocó mi maleta junto a la puerta del dormitorio y se volvió hacia mí. Si necesitas algo más, solo házmelo saber. Liam, dije, apoyándome en el marco de la puerta. Estás siendo tan bueno conmigo. ¿No tienes miedo de que empiece a depender de ti? Se detuvo un momento, luego se rió. Por favor, hazlo. Llevo 16 años esperando este día. Las palabras eran mitad broma, mitad en serio, y no pude encontrar una respuesta. El aire se quedó en silencio por unos segundos. Se aclaró la garganta y cambió de tema, dándome algunas instrucciones más antes de sacar un juego de llaves de su bolsillo y colocarlas en el mueble de la entrada. Una de ellas era una de repuesto para su propio apartamento, dijo, por si acaso. Después de que se fue, el apartamento quedó intensamente silencioso. Me quedé en medio de la sala mirando alrededor. Techo desconocido, muebles desconocidos, olores desconocidos. La luz de la calle de afuera proyectaba un pequeño parche de luz amarilla cálida en el suelo. Abrí mi maleta y colgué mi ropa una por una en el armario. No había traído mucho, así que terminé rápido. Al lavarme, me paré frente al espejo del baño. Realmente había perdido peso. Mis clavículas sobresalían. Mis ojos estaban ligeramente hundidos y mi piel pálida y sin sangre. Mis labios estaban secos y agrietados. Abrí el grifo y me salpiqué la cara con agua fría. La sensación helada fue aleccionadora. Acostada en la cama, en el momento en que encendí mi teléfono, los sonidos de las notificaciones explotaron. 37 llamadas perdidas de Ethan, 12 de Brenda, más de una docena de mensajes de David, mi abogado. El último decía, después de que enviaste ese mensaje, Ethan se encerró en su oficina durante 3 horas. Chloe fue a verlo,
Pero él ni siquiera le abrió la puerta. ¿Qué demonios le dijiste? No respondí. Me desplacé hacia abajo hasta los mensajes de Ethan. Había enviado tantos, cada uno más largo y más frenético que el anterior. ¿Desde el qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con que la tercera transferencia fue exitosa? Explícate hasta por qué no me dijiste que era mi hijo, hasta Audrey, por favor, contesta el teléfono. Te lo ruego. Hablemos. Podemos arreglar cualquier cosa. Y luego no me voy a divorciar. Vuelve. No nos divorciemos. Está bien. Puedes quedarte con los 50 millones. También te daré acciones de la empresa. Solo vuelve. El último mensaje fue después de la 1 de la madrugada. 3 palabras, Audrey, estoy sufriendo. Me quedé mirando esas 3 palabras durante mucho tiempo. ¿Sufriendo? Ethan, ¿sabes siquiera lo que es el dolor? ¿Sabes que cuando me ponía las inyecciones hormonales, mi estómago estaba cubierto de moretones? Que cada mañana tenía que pararme frente al espejo e inyectarme, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la jeringa. Que una vez que finalmente me inyectaba, el dolor de empujar la medicina me causaba calambres en todo el muslo. ¿Sabes que después de la extracción de óvulos, cuando la anestesia desapareció, sentía tanto dolor que vomitaba, completamente incapaz de levantarme de la mesa de operaciones? Una enfermera me preguntó, ¿dónde está tu familia? Le dije que él estaba de viaje de negocios. ¿Sabes que cuando la tercera transferencia falló, me senté en el pasillo del hospital mientras una nueva madre pasaba a mi lado sosteniendo a su bebé recién nacido? El bebé lloró una vez y mis lágrimas simplemente comenzaron a caer y no pude detenerlas. Simplemente me senté allí y lloré durante casi 1 hora y nadie me prestó atención. No lo sabes. No quieres saber nada de eso. Coloqué mi teléfono boca abajo en la mesita de noche y me di la vuelta. La noche de París era profunda y oscura fuera de mi ventana. En la distancia, pude escuchar débilmente el tañido de una campana de iglesia. 1, 2, 3. Cerré los ojos y 2 lágrimas silenciosas se deslizaron en mis oídos, frías. La segunda semana, empecé a salir. Me despertaba de forma natural, tostaba 2 rebanadas de pan, preparaba una taza de café y me sentaba junto a la ventana, observando cómo la pequeña calle de abajo cobraba vida lentamente. La dueña de la panadería subía ruidosamente su persiana metálica y alineaba baguettes frescas en el escaparate. La florista, una mujer francesa de unos 50 años, que siempre llevaba un delantal verde oscuro, cambiaba sin prisas el agua de los cubos de flores del exterior. Un repartidor en triciclo pasaba tintineando por los adoquines, tarareando una melodía desafinada. Estas pequeñas escenas concretas actuaban como un sedante, sacándome lentamente del caos de los últimos meses. Liam venía todos los días después del trabajo. A veces traía fruta, a veces libros, a veces no traía nada en absoluto, solo se sentaba durante media hora, tomaba una taza de té y se iba. Nunca me preguntó sobre mi pasado, nunca dijo cosas como ¿estás bien? Esas preguntas que son imposibles de responder. Simplemente se sentaba en el sofá y hablaba de sus proyectos, me decía que Distrito de París tenía librerías que valían la pena visitar, o sobre la renovación de una antigua iglesia que su empresa había asumido recientemente. El cliente era una anciana francesa de unos 70 años, increíblemente excéntrica, que no les dejaba tocar ni una sola pared vieja, pero quería que se convirtiera en un centro cultural comunitario. Sin tocar las paredes, no podían instalar las tuberías ni el cableado eléctrico. Mientras hablaba, peló una manzana para mí. Su cuchillo trabajaba rápido y limpio, la cáscara saliendo en una espiral larga e ininterrumpida. Ella dijo, ese es tu problema, no el mío. Entonces, ¿cómo lo vas a resolver? Todavía estoy pensando en ello, dijo, entregándome la manzana pelada. Pero me gusta mucho este tipo de cliente. Tiene principios, convicciones, no es del tipo que no le importa nada. Así que, la estás alabando a ella y a ti de alguna manera, dijo, su mirada ligera como una pluma, posándose en mí por un segundo antes de apartarse. No respondí, bajando la cabeza y dando un mordisco a la manzana. Estaba crujiente, dulce y muy jugosa. Afuera, las últimas hojas de los plátanos colgaban con el viento antes de caer.
La luz del sol se filtraba por las ramas desnudas, pintando pequeñas motas doradas de luz en el suelo. Una tarde, salí a caminar sola. Seguí la pequeña calle desde mi apartamento hacia el este, crucé una pequeña plaza en la esquina, y después de un par de giros más, llegué al Sena. El río era de un verde grisáceo, brillando con una luz fina bajo el sol de la tarde. A lo largo de la orilla del río, los viejos puestos de libros, los buquinistes, estaban alineados uno tras otro, sus cajas metálicas verdes en fila. Los vendedores, envueltos en gruesos abrigos, se sentaban en sillas plegables, algunos leyendo, otros charlando. Nadie intentaba vender activamente nada. Me detuve en un puesto y hojeé un viejo atlas de París amarillento, con la portada impresa con 1956. El dueño, un anciano de barba blanca con gafas, sonrió y me dijo una serie de palabras en francés. No entendí del todo, pero supuse que quería decir que el atlas era un buen hallazgo. Lo pagué. No tenía ningún uso práctico, pero caminando por las calles de París sosteniéndolo, me sentí como una extra en una película antigua, una extraña sensación de pertenencia. Mientras continuaba por la orilla del río, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Ethan. Dijo que Chloe se había hecho una ecografía 4D y que los gemelos no se estaban desarrollando bien. Uno de ellos tenía el cordón umbilical enrollado 2 veces alrededor del cuello. Estaba en el hospital y de repente recordó lo que le había dicho. Preguntó si me había pasado lo mismo. Cuando fui a los chequeos sola, no respondí. Enviaba mensajes de texto todos los días. A veces largas confesiones divagantes, a veces saludos cortos, a veces solo una foto. La sala de estar de casa, el estudio, el arbusto de lilas en el patio trasero con una leyenda, volví a la casa adosada hoy. Tu aroma está por todas partes. No respondía, pero leía cada uno de ellos. No por debilidad, sino por el deseo de ver hasta dónde podía llegar el arrepentimiento de una persona. Cansada, encontré un pequeño café junto al río y me senté a pedir un latte. Apenas había tomado un sorbo cuando mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era David. Audrey, ¿es buen momento para hablar? Hay algo que tengo que decirte. ¿Qué pasa? La madre de Ethan vino al bufete esta mañana y montó un gran escándalo, dijo David, su voz baja. Brenda de alguna manera se enteró del mensaje que le enviaste. Descubrió que Ethan había tenido un hijo que se perdió. Se volvió completamente loca en la oficina. Señaló el vientre de Chloe y la llamó un mal presagio. Maldijo a uno de los hijos de la familia Harrison a la muerte. Y ahora los dos en su vientre tampoco estaban a salvo. Chloe rompió a llorar. Ethan corrió a detenerla, pero Brenda también empezó a gritarle, llamándolo cobarde por ahuyentar a una esposa decente por una rompehogares. Mi mano sosteniendo la taza de café se detuvo. ¿Qué más dijo? Dijo. David vaciló. Dijo que viene a buscarte para que regreses. Dijo que los 50 millones no pueden darse por nada. O regresas y sigues viviendo con él o devuelves el dinero. Lo dijo delante de toda la empresa lo suficientemente alto como para que el piso de abajo lo escuchara. Me reí. Una risa nacida de una genuina absurdidad. Él realmente no había cambiado en absoluto. Audrey, ¿qué vas a hacer? Dijo que vuela a París para encontrarte. Que venga, dije, colocando mi taza de nuevo en el platillo con un suave tintineo. París es una ciudad grande. Si quiere encontrarme, que lo intente. Y si lo hace, también tengo algunas cosas que decirle. Después de colgar, me senté en la silla de mimbre, observando cómo los barcos turísticos se deslizaban lentamente por el Sena. Los turistas en los barcos saludaban a la gente en la orilla. Algunos tomaban fotos, algunos reían. Un viento de noviembre soplaba a través del río, trayendo un frío húmedo. Me apreté la bufanda. Todavía era de Liam. Aún no se la había devuelto. Brenda venía a París a buscarme. Esta antigua suegra, a quien había servido durante 11 años, finalmente recordó mis buenas cualidades después de que firmé los papeles del divorcio. No porque ella realmente pensara que yo era buena, sino porque de repente descubrió que la joven, Chloe,
no podía manejar su temperamento, no podía satisfacer sus caprichos y no podía cumplir con todos sus requisitos para una nuera Harrison. Chloe probablemente pensó que estar embarazada de gemelos era su boleto dorado. No tenía idea de quién era Brenda. Brenda era el tipo de mujer que evaluaría a su nuera como un mueble. ¿Es útil? ¿Es presentable? ¿Trae honor al nombre Harrison? ¿Puede producir un hijo? Sus estándares eran dinámicos, flexibles y siempre podían elevarse. Hoy das a luz a un hijo. Mañana se quejará de que tu familia no es lo suficientemente rica. Pasado mañana tu familia se vuelve rica, se quejará de que no eres lo suficientemente devota con tu suegra. Chloe pronto aprendería que esos dos hijos por nacer no serían su escudo, sino una nueva palanca para que Brenda la controlara. Y Ethan, su buen marido, ¿cuál fue su primera reacción cuando se enfrentó a la presión de encerrarse en su oficina? Enviar un mensaje de texto a su exesposa, Audrey, «Estoy sufriendo», para dejar que dos mujeres se enfrentaran mientras él se escondía detrás de ellas? Siempre había sido así. Cuando su madre me dijo esas cosas horribles en la cara, ¿no se quedó en silencio entonces también? Terminé el último de mi café, me levanté y dejé una propina en la mesa. De camino a casa, me detuve en la floristería y compré un ramo de lisantus blancos. Mientras la dueña los envolvía en papel de periódico viejo y me los entregaba, dijo algo en francés. No entendí. Ella lo repitió en un inglés vacilante, «¿Nueva vida?» Sí. Me detuve un momento, luego asentí. Sí, nueva vida. Cuando regresé a mi edificio, vi a Liam parado en la entrada con dos bolsas de plástico. Me vio y levantó las bolsas. Compré una lubina. La haremos al vapor esta noche. Tuve que ir a dos pescaderías especializadas diferentes para encontrar un pescado entero fresco. Le mostré los lisantus para que los viera. Él sonrió. Tú compras flores, yo compro pescado. Juntos, hacemos una vida. Mientras subíamos las escaleras, me volví hacia él. Liam, ¿qué debo hacer si Brenda realmente viene a París a buscarme? Él pensó por un momento. No tienes que decir nada. Déjala hablar. Cuando haya dicho todo lo que quiera decir, simplemente levántate y vete. ¿Eso es todo? Eso es todo. Subió las escaleras y se paró a mi lado, mirándome. Audrey, ya no le debes nada a la familia Harrison. 11 años, 50 millones de dólares y un hijo perdido. No les debes nada. La única persona a la que le debes es a ti misma una buena vida. No esperó mi respuesta, llevando el pescado a la cocina. Yo me quedé en la entrada con el ramo de lisantus durante mucho tiempo. Brenda llegó un sábado por la mañana. Liam llamó a mi puerta temprano, vestido más pulcramente de lo habitual con jeans oscuros, un suéter gris claro y una chaqueta negra de plumas. Su expresión también era más seria. Ella está aquí. Estaba tomando café ahora mismo y vi un taxi detenerse en la entrada. Una mujer mayor con un abrigo rojo se bajó y tomó varias fotos del exterior del edificio. ¿Un abrigo rojo? Ese era su color favorito. Decía que parecía caro. ¿Quieres que baje contigo? No, dije, poniéndome de pie y recogiéndome el pelo en una coleta ordenada. Esto es entre ella y yo. Entonces estaré en el café de enfrente, dijo Liam, formulándolo de una manera que no pude negarme. Cuando termines de hablar, solo hazme una señal. Abrí la puerta del edificio y vi a Brenda de pie al otro lado de la calle, fotografiando el edificio con su teléfono. De hecho, llevaba el abrigo rojo combinado con botas negras hasta la rodilla. Su cabello estaba recién teñido, de un marrón oscuro con toques de burdeos. Se veía enérgica. Si no la conocías, pensarías que era una mujer de mediana edad bien cuidada y elegante. Me vio, bajó el teléfono y me sonrió desde el otro lado de la calle. Era una sonrisa compleja, halagadora, incómoda, con un toque de hostilidad oculta. La mirada de alguien obligado a inclinarse ante una persona que despreciaba, su orgullo sangrando, pero teniendo que soportarlo. Annabelle, gorjeó, cruzando la calle con pasos pequeños y apresurados, sus manos extendiéndose para tomar las mías. Niña, ¿cómo pudiste irte así?
Mamá te ha estado buscando por todas partes. Di medio paso hacia atrás, justo fuera de su alcance. Brenda, ya no soy tu nuera. Quédate con Aubrey. Sus manos se congelaron en el aire. La sonrisa en su rostro se detuvo como si alguien hubiera presionado un botón. Después de 2 segundos, las retiró. Mírate, todavía enojada, dijo, rápidamente, ajustando su expresión a una de afecto maternal. Busquemos un lugar para sentarnos y hablar. Hay un café cerca. Señalé detrás de mí. Vamos a ese de junto al río. Elegí el café al aire libre por una razón. Sentarse afuera a finales de noviembre en París hacía frío y como hacía frío, no podíamos sentarnos por mucho tiempo. No quería pasar toda la mañana con ella. Nos sentamos en las sillas de mimbre junto al río, con una pequeña mesa de hierro entre nosotros. El camarero vino a tomar nuestra orden. Pedí un café negro. Brenda pidió un té caliente, refunfuñando por lo bajo. Dile que use hojas sueltas, no una bolsita de té. Estos franceses no entienden de té. El camarero parecía desconcertado. Le traduje su pedido al inglés. Se encogió de hombros y se fue. Los franceses tienen un servicio tan malo, resopló Brenda. No respondí, mirando el río y esperando que fuera al grano. Se acunó la taza de té para calentarse las manos, reuniendo sus pensamientos antes de hablar finalmente. Audrey, mamá vino esta vez a pedirte que regreses. Tenía los párpados bajos. No me miraba a los ojos. Ethan, ese chico. Fue un tonto. Embrujado por esa pequeña zorra. Ya lo he regañado muchas veces. Ahora se arrepiente. Solo está deambulando por casa, sin comer bien. Ha perdido mucho peso. Brenda, la interrumpí. ¿Tiene algo de esto que ver conmigo? Levantó la vista, un destello de ira en sus ojos que rápidamente reprimió. ¿Cómo no? Eres su esposa legítima. 11 años de matrimonio. ¿Cómo puedes simplemente tirarlo todo por la borda? Esposa. Repetí la palabra lentamente. Brenda, recuerdo que me dijiste por teléfono hace 6 meses que si firmaba los papeles del divorcio, la familia Harrison me daría una indemnización. Ahora he firmado y he recibido el dinero. ¿Por qué de repente estás insatisfecha? El rostro de Brenda cambió, sus labios se tensaron en una línea fina. Eso fue entonces. Esto es ahora. Colocó su taza de té sobre la mesa con un estruendo. En ese momento, no sabía qué podías concebir. Si podía concebir o no, no eres tú quien mejor lo sabe. La miré a los ojos. Cuando el hospital descubrió que era problema de Ethan, tu primera reacción no fue hacer que tu hijo recibiera tratamiento, sino culparme a mí, llamándome gallina que no puede poner huevos. ¿Has olvidado todo eso? ¿Eso? Eso fue solo dicho con ira. Con ira. Solté una risa suave, no fría, sino una débil risa de conocimiento. Dices cosas con ira delante de todos los parientes. Dices cosas con ira en el club de campo con tus amigos. Dices cosas con ira en la mesa durante las fiestas. Llevas 6 años diciendo cosas con ira. Brenda, ¿no estás cansada? La cara de Brenda se descompuso por completo. Probablemente nunca esperó que su nuera, antes sumisa y nunca respondona, sacara a colación el pasado de forma tan directa. Después de unos segundos de silencio, cambió de táctica, su tono se suavizó de repente. Incluso extendió la mano para tomar la mía, pero la aparté. Audrey, sé que te sientes agraviada. Antes fue mi culpa. Fui injusta contigo. Pero las cosas son diferentes ahora. Esa mujer, Chloe, ¿crees que es una santa? Una recién graduada de la universidad que se metió en la cama de Ethan a los pocos meses de unirse a la empresa. ¿Qué clase de persona decente es esa? Sea decente o no, fue la elección de tu hijo, no la mía. No digas eso, dijo Brenda, agitada. No lo sabes. Esa mujer está mostrando sus verdaderos colores ahora. Todos los días le pide dinero a Ethan, propiedades, acciones de la empresa. Se queja de que mi cocina es mala.
se queja de que la ama de llaves es demasiado lenta. Simplemente entró por la puerta y ya quiere dirigir la casa. Ahora tiene 7 meses de embarazo, pero en lugar de descansar, sale de compras y se hace tratamientos de belleza todos los días. El médico dijo que el cordón está enrollado alrededor del cuello y que necesita reposo en cama, pero ella dice que se aburre en casa. ¿Es esta una forma de vivir? Cogí mi café y tomé un sorbo, sin decir nada. Al ver que no picaba el anzuelo, Brenda se agitó más. Aurey, piénsalo. ¿Y si algo les pasa a esos 2 bebés en su vientre? El médico dijo que los embarazos de gemelos ya son de alto riesgo y un cordón enrollado 2 veces no es poca cosa. Si los bebés se pierden, ¿qué pasará con nuestro Ethan? ¿Qué pasará con la familia Harrison? Esa frase hizo que mi mano sosteniendo la taza de café temblara ligeramente. Así que, viniste a buscarme porque te preocupa que los bebés de Chloe no salgan adelante, y quieres que la familia Harrison tenga un heredero de respaldo. Dije las palabras heredero de respaldo muy suavemente, pero cada palabra fue cristalina. La cara de Brenda se puso blanca. Eso no es lo que quise decir. Eso es exactamente lo que quisiste decir. Volví a colocar mi taza en el platillo. Brenda, déjame ser honesta contigo. Mis posibilidades de concebir, incluso con FIV, son muy bajas. Los médicos dicen que tengo signos de insuficiencia ovárica prematura y un revestimiento uterino delgado, incluso si estuviera dispuesta a regresar. Podría no ser capaz de darle un hijo a la familia Harrison. Brenda estaba atónita, sus labios se movían pero no salían palabras. Además, dije, levantándome y cogiendo mi abrigo del respaldo de la silla. Las cosas que acabas de decir sobre Chloe. Dijiste cosas similares sobre mí hace 7 años. Excepto que en ese entonces la familia de Annabelle se declaró en bancarrota. No es lo suficientemente buena para nuestro Ethan. Brenda, ¿de verdad crees que con solo cambiar de nuera no acabarás diciendo las mismas cosas? Me miró fijamente, con la boca abierta, los últimos rastros de su leve sonrisa desmoronándose. Ore. Annabelle, la corregí. Annabelle. Lo siento. Tengo planes con un amigo. Tengo que irme. Me di la vuelta para irme, pero después de unos pasos, volví. Brenda estaba desplomada en la silla de mimbre como un globo desinflado. El abrigo rojo le quedaba casi cómico. Brenda, olvidé decirte algo. Mi voz fue arrastrada por el viento, pero sabía que podía oírme. Tu hijo me ha estado enviando muchos mensajes. Uno de ellos era sobre los resultados de las pruebas de los gemelos de Chloe. El cordón umbilical está enrollado alrededor del cuello y el médico dijo que hay riesgo de retraso en el desarrollo. Si realmente tienes tiempo para perder conmigo en París, harías mejor en volver y vigilar de cerca su atención prenatal. Después de todo, ese es el futuro de la familia Harrison. La cara de Brenda se puso pálida como un fantasma. La taza de té en su mano cayó al suelo con un estruendo, haciéndose añicos. El camarero se acercó corriendo. Dije, lo siento en francés. Póngalo en mi cuenta, y me volví para cruzar la calle. Liam me vio venir y se levantó de su asiento en el café, abriendo la puerta para encontrarme. Me miró y no preguntó nada, simplemente me entregó el latte intacto que tenía en la mano. ¿Está frío? No, el café todavía está caliente, dijo con una sonrisa. Pero tus manos están heladas. No hablé, tomando el latte y calentándome las manos con la taza. Mis palmas se calentaron lentamente. Caminamos lado a lado a lo largo del Sena. Los plátanos habían perdido todas sus hojas, sus ramas desnudas dibujaban líneas afiladas contra el cielo gris. Después de unos 10 minutos, Liam finalmente habló. ¿Así que dijiste todo? Ella dijo que Chloe no sirve y quiere que vuelva. ¿Y qué dijiste? Dije que mi cuerpo ya no podría tener hijos, así que debería renunciar a esa idea. Los pasos de Liam vacilaron. Giró la cabeza para mirarme. Había algo en sus ojos que no pude descifrar. No era lástima, no era simpatía, sino algo más profundo, más pesado. Audrey, dijo suavemente. No necesitas demostrar tu valía por si puedes o no tener hijos. Nunca lo necesitaste.
No respondí, subiéndome la bufanda para ocultar el repentino escozor en mi nariz. Al otro lado del río, la aguja de Notre Dame era débilmente visible a través de la niebla. Las grúas y los andamios todavía estaban allí. Los trabajos de restauración después del incendio llevaban varios años. Alguien dijo una vez que restaurar una gran catedral es más difícil que construir una nueva porque no puedes simplemente derribarla y empezar de nuevo. Tienes que reconstruirla con cuidado, ladrillo a ladrillo, sobre las ruinas. Supongo que las personas son lo mismo. Brenda se quedó en París durante 3 días. Me llamó 7 veces y me envió incontables mensajes de texto. No respondí a ninguno. Al final, Ethan tuvo que llamarla para que regresara. Chloe había experimentado un dolor abdominal repentino una noche y fue llevada de urgencia al hospital. Lograron estabilizarla después de una larga noche, pero el médico advirtió que si no guardaba reposo estricto, el riesgo de parto prematuro era muy alto. Cuando David me transmitió esto, su tono tenía un extraño tinte de melancolía. Honestamente, Audrey, no creo que Chloe estuviera fingiendo. Solo tiene 24 años, está embarazada de gemelos por primera vez, su cuerpo realmente no puede manejarlo. Y después de que Brenda regresó, su actitud parece haberse suavizado un poco. Creo que lo que dijiste en París realmente la afectó. No hice ningún comentario, solo dije, espero que los bebés estén a salvo. Y lo decía en serio. No me gustaba Chloe. Incluso podría decir que la odiaba, pero los niños eran inocentes. Yo había perdido a mi propio hijo. Sabía cuánto dolía eso. Lo que Chloe hubiera hecho, no le desearía lo que yo pasé a ninguna mujer. La vida volvió a un ritmo tranquilo. Liam pasaba después del trabajo, a veces con una caja de macarons que un colega había hecho cola en una famosa pastelería. A veces con 2 DVD para que viéramos el fin de semana. A veces no traía nada, solo venía a sentarse un rato, tomar el té y marcharse. Su presencia era como una lámpara cálida en una noche de invierno parisina. No deslumbrante, pero saber que estaba allí traía una sensación de paz. El primer fin de semana de diciembre, fui al apartamento de Liam. Había vivido en París durante más de una década. Era de 2 dormitorios, uno de los cuales había convertido en estudio. 3 paredes estaban llenas de estanterías hasta el tope. Su escritorio estaba cubierto de planos y bocetos, la pantalla del ordenador brillaba con un modelo 3D del interior de una antigua iglesia. Este es el proyecto de la excéntrica anciana, dijo. Me quedé en la puerta, sin entrar. Liam movió una pila de libros del sofá para hacerme espacio. Entra, siéntate. No seas tímida. Normalmente no tengo visitas, así que está un poco desordenado, pero estaba limpio. Una guitarra en la esquina tenía una fina capa de polvo en sus cuerdas. La mesa de centro sostenía una taza de café frío medio vacía y un sándwich a medio comer. Este tipo de desorden se sentía acogedor, una señal de una vida real, no un espacio meticulosamente arreglado para lucir. ¿No te sientes solo viviendo solo todos estos años? Pregunté, sentada en el sofá. Te acostumbras, dijo Liam desde la cocina donde estaba haciendo café, su voz resonando por la puerta entreabierta. Cuando era estudiante en París, no hablaba bien el idioma. No conocía a mis compañeros. Solo era la biblioteca, el aula y el dormitorio. Me sentía solo entonces, lo suficientemente solo como para querer abandonar y volver a casa. Pero poco a poco, me acostumbré. Comer solo, dormir solo, leer solo. Empezó a sentirse liberador. Salió con 2 tazas de café, me dio una y se sentó en la silla giratoria de su escritorio. Luego me uní a la firma y me ocupé, y tuve aún menos tiempo para pensar en ello. Cuando me di cuenta, ya tenía 30 y tantos. Tomó un sorbo de café y me miró. ¿Y tú? ¿Cuáles son tus planes? La pregunta me tomó desprevenida. Llevaba casi un mes en París. Mis días estaban llenos de paseos, lecturas, cocina y mirar al vacío. Era un estado de ocio lujoso. Con $50 millones en mi cuenta, solo los intereses eran suficientes para vivir varias vidas. Pero yo no era alguien que pudiera estar ociosa por mucho tiempo. Quiero abrir un estudio, me oí decir. Liam levantó una ceja.
Diseño de interiores, uno pequeño, solo 2 o 3 personas, respondí. Trabajé en diseño de joyerías durante tantos años en mi país. Desde que vine a París, he visto tantas renovaciones de edificios antiguos, y tengo algunas ideas que me gustaría probar. Cuando se trataba de mi profesión, mi habla se aceleraba de forma natural. Su filosofía de diseño aquí es diferente. Se centran más en el espacio negativo. No intentan llenar cada rincón. Cuando diseñaba en Estados Unidos, los clientes siempre se quejaban de que mis propuestas estaban demasiado vacías. Sentían que si gastaban tanto dinero, debían llenar el espacio. Pero los espacios, como las personas, necesitan espacio para respirar. Liam me miró, una profunda sonrisa se formó en sus labios. ¿De qué te ríes? Finalmente estás volviendo a la vida, dijo, colocando su taza de café sobre el escritorio. Sabes, la primera noche que llegaste, cuando te recogí, estabas sentada en el asiento del pasajero como una flor marchita por la escarcha. Ahora es diferente. ¿Cómo es diferente? Ahora hay una luz en tus ojos. Bajé la cabeza y tomé un sorbo de café para ocultar mi cara repentinamente enrojecida. Esa tarde, revisé sus archivos de proyectos en su estudio. Desde renovaciones de iglesias antiguas hasta museos de arte moderno, desde residencias privadas hasta bibliotecas públicas, todo estaba cuidadosamente organizado, acompañado de bocetos y notas a mano. Su caligrafía era hermosa, esbelta y fuerte, como el hombre mismo. Mientras hojeaba una de las carpetas, se cayó una fotografía. Me agaché a recogerla y me quedé paralizada. Era una fotografía antigua tomada en el otoño de 2007. Había 2 personas en ella, Liam y yo. Llevaba una coleta y una sudadera de la Universidad de Columbia demasiado grande, de pie en los escalones del edificio de arquitectura, riendo sin preocupaciones. Liam estaba a mi lado, su rostro joven, su cabello denso, sus manos en los bolsillos, la cabeza ligeramente inclinada mientras me miraba. Había algo en sus ojos que yo no había logrado entender en ese entonces. ¿Por qué estoy en esta foto? La levanté para que la viera. Liam levantó la vista de su pila de planos, su expresión se puso rígida por una fracción de segundo antes de volver a la normalidad. Siempre la he guardado. Han pasado 16 años. 16 años. Ese año, yo era una estudiante de posgrado de 3er año y tú eras una estudiante de 1er año. Fue tomada en la fiesta de bienvenida del departamento de arquitectura. Probablemente no lo recuerdas, pero yo sí. Recordé que esa noche llovía ligeramente. Era la orientación para estudiantes nuevos, y yo estaba de pie sola en la entrada del edificio con mi maleta, esperando que dejara de llover. Liam salió y preguntó si necesitaba ayuda. Dije que no, así que él se quedó allí conmigo esperando. Hablamos durante unos 20 minutos. Hace mucho que olvidé de que hablamos, pero recuerdo que su voz era agradable, su tono suave, inexplicablemente tranquilizador. ¿Quién tomó esta foto? Probablemente algún compañero que pasaba y la tomó, dijo, quitándome la foto de la mano, mirándola y luego devolviéndomela. Acababas de llegar a la escuela. Eras como un pequeño sol. Tus ojos se curvaban en lunas crecientes cuando sonreías. Liam, yo. Comencé, levantando la vista hacia él, pero las palabras se me quedaron en la garganta. Algunas preguntas no se hicieron hace 16 años. ¿Sería demasiado tarde para hacerlas ahora? Parecía saber lo que quería decir. Sonrió ligeramente, regresó a su escritorio y reanudó la revisión de sus dibujos, lanzando una frase ligera por encima del hombro. Algunos sentimientos no necesitan ser expresados. Solo verte feliz es suficiente. Mis dedos se tensaron ligeramente y volví a meter la fotografía en la carpeta. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, di vueltas y vueltas, incapaz de dormir. Mi mente era un revoltijo de imágenes. Los plátanos del campus de Columbia, el café junto al Sena, la cara arrepentida de Ethan, la indiferencia de Liam. Poco después de la 1 de la madrugada, mi teléfono vibró de repente. Pensé que era otra confesión de medianoche de Ethan y estaba a punto de silenciarlo cuando miré la identificación de la llamada. Mi dedo se congeló. El nombre que parpadeaba en la pantalla era Chloe. Dudé unos segundos antes de contestar.
Hubo silencio al otro lado, luego la voz de una mujer joven, ahogada por las lágrimas, ronca y agotada, completamente diferente del tono triunfante que había tenido en la oficina hacía 6 meses. Annabelle, me llamó. Annabelle, no Audrey, no señorita Sue. Annabelle, lamento molestarte tan tarde. ¿Qué pasa? Otro lapso de silencio. La oí respirar hondo como si se estuviera armando de valor. Quiero hacerte una pregunta. Cuando te hiciste la FIV, ¿te dolió? Mi mano sujetando el teléfono se tensó. Sí, dije. Las inyecciones hormonales me dejaron el estómago cubierto de moratones. La extracción de óvulos dolió tanto que vomité después de que la anestesia desapareciera. Después de la transferencia, tuve que permanecer inmóvil durante 4 horas, necesitando ayuda incluso para ir al baño. Dolió de principio a fin. Al otro lado de la línea, Chloe sorbió suavemente. El médico dijo que podría perder a uno de los bebés. Su voz se rompió de repente como un espejo que se cae al suelo. El cordón está enrollado alrededor de su cuello 2 veces. No está creciendo bien y el líquido amniótico es bajo. El médico dijo que si empeora, podrían tener que hacer una cesárea de emergencia. Todavía no tengo 30 semanas. Annabelle. Tengo tanto miedo. Me apoyé en el cabecero de la cama. Afuera, la noche de París era profunda y oscura. En la distancia, la sirena de una ambulancia aullaba, acercándose y luego desvaneciéndose. Chloe, dije su nombre, mi tono tranquilo, desprovisto de resentimiento. Lo que necesitas hacer ahora no es tener miedo, sino escuchar al médico. Si dice reposo en cama, entonces quédate en la cama. No andes corriendo por ahí. Un embarazo de gemelos es más arriesgado que uno solo, y no puedes controlar el cordón umbilical. Cuidarte es lo más responsable que puedes hacer por tus 2 hijos. Se quedó en silencio durante un buen rato. Tú no me odias. Su voz era cautelosa, como la de una niña que había hecho algo mal. ¿Odiarte? Solté una risa suave, no autocrítica, sino que genuinamente encontré la pregunta un poco ingenua. Chloe, ¿qué crees que me quitaste? ¿Un buen marido? ¿Un buen matrimonio? Si realmente piensas eso, entonces sabes incluso menos sobre Ethan de lo que sé yo. El otro extremo estaba en silencio, excepto por el sonido de la respiración. Él no es una mala persona, continué. Pero es un hombre sin carácter. Cuando su madre me intimidaba, no dijo nada. Cuando tuve un aborto, él estaba en un viaje de negocios. Cuando me operaron, hizo que su asistente firmara los formularios de consentimiento. ¿Crees que pasar toda la vida con un hombre así es una bendición? Hice una pausa. Simplemente te subiste al mismo autobús averiado después de que yo me bajé. Pensaste que era primera clase, pero el chasis ya estaba oxidado. Así que no te odio. Simplemente siento pena por ti. Chloe empezó a llorar, no a gemir, sino a sollozos intermitentes y ahogados como un animal herido lamiéndose las heridas en una esquina. Sostuve el teléfono, sin hablar ni colgar. Podía oírla llorar, su resoplido y el pitido de una máquina. Probablemente todavía estaba en el hospital. Annabelle, dijo después de que terminó de llorar, su voz tan ronca que apenas era audible. Sí. Si el bebé realmente no lo logra. Ethan me dejará, igual que te dejó a ti. Cerré los ojos. Esa era la verdadera razón de su llamada esta noche. Chloe, escúchame. Mi voz era suave pero firme. Si el bebé lo logra o no, lo que sea que Ethan decida hacer en el futuro, necesitas recordar una cosa. Primero eres tú misma. Antes de ser la esposa de alguien o la madre de alguien, no cuelgues todo tu valor en otra persona porque las personas cambian y las promesas cambian. Los niños son tuyos, pero tu vida no se trata solo de los niños. Si algún día necesitas dejar esa casa adosada, si necesitas empezar de nuevo por tu cuenta, espero que tengas la confianza, la capacidad y el dinero para hacerlo. Hubo otro largo silencio al otro lado. Gracias, Annabelle, dijo y colgó. Colocé el teléfono en la mesita de noche y miré el techo. La noche de París era profunda, toda la ciudad dormida.
Pensé en mí misma ese día, arrastrando mi maleta fuera de la casa adosada después de firmar los papeles del divorcio. Pensé en Chloe de pie en la puerta con su vientre embarazada, mirándome. En ese momento, pensé que su mirada era de triunfo. Mirando hacia atrás ahora, era la sensación de seguridad equivocada de una mujer joven. Pensó que había ganado. En realidad, acababa de llegar a la línea de salida, y yo ya había terminado la carrera. La vida continuó, sin prisas, como las aguas del Sena. En diciembre, París se adornó para Navidad. Los plátanos a lo largo de los campos elíseos estaban envueltos en luces de colores, y los escaparates de las galerías Lafayette exhibían elaboradas escenas navideñas. La gente en las calles iba abrigada con gruesos abrigos, llevando coloridas bolsas de compras, sus rostros relajados con la anticipación de fin de año. Toda la ciudad se sentía como caramelo empapado en luz cálida, dulce y suave. La empresa de Liam se tomó 10 días de vacaciones antes de Navidad. Me preguntó si quería hacer un viaje, y dije que sí. Alquilamos un coche y nos dirigimos hacia el oeste por el Valle del Loira, visitando los antiguos castillos dispersos por el campo. Era temporada baja y los castillos estaban casi vacíos de turistas. Subimos y bajamos la escalera de doble hélice en Chambord y nos paramos en la larga galería de Chenonceau mirando el río Cher helado. En una posada familiar en algún pequeño pueblo sin nombre, comimos el mejor confit de pato de nuestras vidas. Esos días fueron pacíficos como un suave capullo cuidadosamente envuelto a mi alrededor, permitiéndome olvidar temporalmente lo que llamaban el pasado que existía fuera de él. Pero el pasado no deja ir a nadie tan fácilmente. Una noche a finales de enero, me despertó mi teléfono vibrando. Un mensaje de texto de David. Chloe dio a luz. Gemelos. Uno pesa 4 libras y 2 onzas. El otro pesa 3 libras y 1 onza. El más pequeño está en la UCI. Su estado no es bueno. Me senté en la cama leyendo el mensaje. Una sensación indescriptible en mi corazón. Unos minutos después, llegó otro mensaje de David. Ethan se sentó en el pasillo del hospital toda la noche. Brenda estaba llorando fuera de la sala de partos diciendo que no debería haber dejado que Chloe se quedara embarazada de 2 si hubiera sabido que los gemelos eran tan peligrosos. Escribí una respuesta en la pantalla y luego la borré. Al final, solo envié 4 palabras: espero que estén a salvo. No pregunté cómo estaba Ethan ni cómo estaba Chloe. No era frialdad. Era la sensación de que esas cosas ya no me incumbían. Ya había comprado mi conexión con la familia Harrison con 11 años de mi juventud y $50 millones. Pero no pude dormir. No por Ethan, sino por ese diminuto ser de 3 libras y 1 onza acostado en una incubadora. Recordé mi propia ecografía a las 8 semanas después de la tercera transferencia. El médico señaló una pequeña luz parpadeante en la pantalla y dijo: ¿ves eso? Ese es el latido del corazón. En ese momento, mis lágrimas simplemente cayeron. No por emoción, sino por una especie de terror inmenso e indescriptible. Una vida diminuta y frágil había echado raíces dentro de ti. Era tan pequeña, tan necesitada de protección, y había tan poco que podías hacer. Más tarde, esa pequeña luz se apagó. Incluso ahora, se me encoge el pecho cuando pienso en ello. En Nochebuena, cayó una ligera nevada en París. Liam llegó temprano por la mañana con bolsas llenas de víveres. Harina, pasta, huevos, parmesano, aceite de oliva, vino. La encimera de la cocina estaba cubierta. ¿Vas a abrir un restaurante?, pregunté, apoyándome en el marco de la puerta de la cocina, observándolo descargar todo para hacer pasta. Se remangó las mangas, revelando unos antebrazos fuertes. Es Nochebuena. Mis padres están con mi hermana este año, así que estoy solo. Tú también estás sola. Es demasiado solitario pasar la fiesta solo. 2 personas es al menos compañía. No sé hacer pasta, dije honestamente. En la casa Harrison, las comidas festivas siempre las preparaba el personal. Brenda pensaba que mis intentos eran feos y me decía que no tocara la preparación de la comida. Te enseñaré, dijo Liam, sacando un delantal de una bolsa. Tenía la cara de la Mona Lisa. Su expresión, una sonrisa misteriosa. Le quedaba absurdamente cómico.
¿De dónde sacaste ese delantal? De la tienda de regalos del Louvre en oferta. 5 euros, dijo con cara seria. La Mona Lisa me ve cocinar. No dice nada, pero su sonrisa es muy alentadora. Esa tarde, los dos nos apretamos en la pequeña cocina, mezclando masa, estirando pasta, con las manos cubiertas de harina. Las habilidades de Liam eran sorprendentemente buenas. Las láminas de pasta eran finas y uniformes. Las mías estaban torcidas. Varias se rompían. Estas que hiciste, tendrás que comértelas tú misma más tarde, dijo Liam, levantando una de mis creaciones estropeadas y examinándola. Esta parece un poco a algo que pintaría Picasso. Deja de burlarte de mí. Lo digo en serio. Picasso era un maestro abstracto. Me reí y extendí mi mano enharinada para tocarle la cara. Él esquivó, golpeándose la parte posterior de la cabeza con la campana extractora, haciendo una mueca de dolor, pero aún riendo. La cocina era pequeña. Estábamos apiñados, chocando los brazos, la harina por todas partes. Las encimeras, nuestros delantales, los azulejos del suelo, todo estaba cubierto de un fino polvo blanco. Afuera, la nieve caía con más fuerza, cubriendo gradualmente los tejados parisinos. Dentro, la calefacción estaba encendida y la olla de agua en la estufa burbujeaba alegremente. La cocina se llenó del aroma mezclado de masa y salsa. Solía pensar que las fiestas debían ser una gran reunión familiar alrededor de una mesa, llena de ruido y formalidad. La sensación de ocasión maximizada, pero las cenas navideñas de los Harrison siempre eran un calvario. Brenda usaría la comida para criticar las vidas recientes de todos, cuánto dinero habían ganado, qué ascensos habían obtenido, si ya habían tenido hijos. Antes de que se pasara un solo plato, el tema ya habría saltado de las acciones a los distritos escolares. Me senté en esa mesa durante 11 años, y cada año se sentía como sentarse sobre alfileres y agujas. Resultó que preparar tranquilamente una comida para dos también podía ser una fiesta maravillosa. Mientras la pasta se cocinaba, Liam abrió una botella de vino y sirvió 2 copas. Nos sentamos en el suelo de la sala de estar, apoyados en el sofá con una pequeña mesa de café frente a nosotros, sosteniendo platos humeantes de pasta y algunas guarniciones. En la televisión, se emitía un maratón de películas navideñas clásicas. Por nosotros, dijo, levantando su copa. ¿Por qué? Por la señorita Annabelle Sue. Que el nuevo año te traiga paz, libertad y la oportunidad de hacer lo que amas. Formal. Muy bien, probemos con otra. Pensó por un momento. Por la señorita Annabelle Sue, que conviertas los 50 millones de Ethan en 500 millones este año. Me reí, chocando mi copa con la suya. El sonido fue nítido y claro. El vino era suave, pero tenía un buen golpe. Hablamos de muchas cosas, desde historias vergonzosas de la universidad hasta nuestras respectivas carreras, desde la arquitectura francesa hasta la industria del diseño en Estados Unidos, y del diseño de vuelta a la vida. Para su tercera copa, Liam estaba notablemente más hablador, un rubor se extendía desde sus pómulos hasta sus orejas. Audrey, tengo algo que decirte, dijo, girándose de repente para mirarme, sus ojos más brillantes de lo que debería estar alguien que ha estado bebiendo. Continúa. El día que te casaste, en realidad estuve allí. Mi mano, sosteniendo mi copa, se congeló en el aire. El 20 de mayo de 2013. Tu boda en Nueva York. Casualmente regresé al país por un viaje de negocios cerca del hotel donde se celebraba la boda. Estuve en la entrada unos 10 minutos. No entré. Su voz era tranquila, como si estuviera hablando de algo que no tenía nada que ver con él. Te vi con tu vestido de novia blanco, saludando a los invitados en la entrada del salón de baile. Te veías tan hermosa. Estuve afuera de la puerta giratoria, observándote a través del cristal durante mucho tiempo. Luego entró una oleada de invitados y me fui. No hablé, mi copa todavía sostenida en el aire, el vino dentro temblaba ligeramente. En ese momento, pensé, ¿qué hizo este Ethan para merecer esto? Soltó una risa leve y amarga. Durante algunos años después, le preguntaba a David por ti de vez en cuando. Dijo que estabas bien, y me sentí aliviado. Luego dejó de hablar mucho del tema, y supe que ya no estabas bien. Liam,
déjame terminar, dijo, dejando su copa sobre la mesa de café y bajando la vista, con las manos entrelazadas. No te digo esto para presionarte. Solo quería que supieras que, no importa lo que elijas, no importa lo que quieras hacer en el futuro, ya sea en París o de vuelta en Estados Unidos o en cualquier otro lugar, lo que menos lamento en mi vida es haberte esperado en las puertas de Columbia ese día. La habitación quedó en silencio. Incluso la película en la televisión parecía haberse congelado en un momento dramático. La boca de un actor abierta como para pronunciar las palabras que yo no podía decir. Afuera, la nieve de París seguía cayendo, una ráfaga blanca. Giré la cabeza para mirar el perfil de Liam. Tenía 37 años. Había algunas canas en sus sienes y finas líneas alrededor de sus ojos, pero esos ojos seguían siendo tan amables y claros como hace 16 años cuando lo vi por primera vez, llenos de una calma y una certeza sin prisas. Tú, escuché mi propia voz, un poco ronca. ¿Por qué no dijiste algo antes? Habría sido inútil, dijo, girándose para mirarme, una ligera curva en sus labios. En ese entonces, solo tenías ojos para Ethan. Incluso si hubiera dicho algo, solo habría hecho las cosas más incómodas para una persona más. Luego te casaste, así que definitivamente no iba a decir nada. Y ahora, inclinó la cabeza, su expresión volviéndose más seria. Lo digo no para obtener una respuesta tuya. Simplemente siento que si no digo algunas cosas ahora, podría tener que esperar otros 16 años. En 16 años, tendré más de 50. Mi cabello estará gris, quizás incluso calvo. No se vería bien decirlo entonces. Su tono me hizo querer reír, pero no pude. Había un lugar en mi corazón que estaba siendo presionado por algo suave, un dolor agradable. Liam, yo. Bajé la vista a la copa de vino en mis manos. Me divorcié hace solo unos meses. Todavía tengo un montón de cosas que resolver. Mi ex marido me envía mensajes de confesión todos los días. Mi ex suegra les dice a todos que estafé a la familia con $50 millones. La nueva esposa de mi ex marido está vigilando una incubadora. Mi vida es un completo desastre. Puede que no quieras meterte en ello. Si vale la pena o no, es algo que yo decido. Su voz era suave pero segura. Y tu vida no es un desastre. Es solo que el nudo equivocado finalmente se ha desatado. Y tú apenas estás empezando a atar uno nuevo. Cuando Liam se fue esa noche, la nieve había parado, dejando una fina capa blanca plateada bajo las luces de la calle. Él estaba en la entrada de mi edificio, atándose de nuevo la bufanda, la misma de cachemir azul oscuro que yo le había lavado y devuelto hacía unos días. «Feliz Año Nuevo, Audrey», dijo, girándose y saludándome con la mano. «Feliz Año Nuevo, Liam». Caminó unos pasos, luego se volvió. «Ah, y mañana es Año Nuevo. Deberíamos tener algo especial. Vendré por la mañana a hacer el brunch. No te duermas demasiado». Luego se dio la vuelta y se fue, sus huellas dejando un rastro en la nieve que conducía hacia el edificio de al lado. Cerré la puerta y me apoyé en ella, con el corazón latiéndome en los oídos. Me toqué la cara. Estaba ardiendo. Cogí mi teléfono y volví a ver docenas de mensajes sin leer. Ethan había enviado uno muy largo. Trataba de cómo los bebés prematuros de Chloe no estaban bien. Los pulmones del más pequeño estaban subdesarrollados y estaba con respirador. El médico dijo que tendría que estar en la UCI durante meses. Brenda estaba en casa todos los días culpando a Chloe por no haber sido cuidadosa durante su embarazo. Chloe tenía depresión posparto y había roto a llorar varias veces. Toda la familia Harrison estaba en caos. Dijo que estaba a punto de derrumbarse. «Aurey, te echo de menos», decía la última frase. «Pienso en ello todos los días. Si me hubiera preocupado más por ti entonces, si hubiera estado más a tu lado, no habríamos terminado aquí». Lo leí palabra por palabra, luego escribí una respuesta. «Ethan, ahora tienes 2 hijos recién nacidos, una esposa con depresión posparto y una madre controladora. Lo que necesitas hacer no es extrañarme, sino asumir tu responsabilidad. Si te queda algo de decencia como hombre, por favor, concentra tu energía en esos 2 niños del hospital».
Les deseo una pronta recuperación. Después de enviarlo, apagué mi teléfono. La nieve afuera caía más fuerte, cubriendo todo París y el sueño. En la distancia, pude escuchar débilmente la campana de una iglesia que daba las 12. El nuevo año había llegado. Cuando llegó la primavera, alquilé un pequeño local con escaparate en el Marais. Tenía 50 metros cuadrados y solía ser un taller de artículos de cuero hechos a mano. Los propietarios eran una pareja francesa jubilada, muy amables. Cuando oyeron que iba a abrir un estudio de diseño de interiores, me ofrecieron un alquiler razonable. Liam me ayudó a rediseñar los planos y encontró un equipo de construcción fiable para rehacer la fontanería y la electricidad. También pasó los fines de semana en la obra, con pantalones de trabajo y ayudándome a pintar las paredes, sudando profusamente. A mediados de marzo, se colocó el letrero de Acu Studio. Fondo negro, texto blanco, minimalista. Se veía sorprendentemente bien contra la piedra caliza beige del antiguo edificio Haussmann. No hubo gran inauguración. Liam trajo una planta en maceta. La dueña de la floristería de al lado trajo un ramo de tulipanes blancos y el dueño de la panadería me dio una bolsa de croissants frescos diciendo, «Bienvenida, nueva vecina». Mi primer cliente fue una recomendación de Liam, un colega francés de su empresa que quería renovar una casa de campo en los suburbios de París. No era un gran proyecto, pero significó el mundo para mí. Durante los 2 meses siguientes, asumí 3 proyectos más pequeños: la renovación de un condominio para una familia joven, el diseño interior de un restaurante japonés de un amigo y un trabajo de consultoría para una marca de joyería de mi país. Casualmente, fue Chloe quien me presentó este último. Me envió un mensaje diciendo que la marca quería mejorar su imagen y crear un nuevo estilo unificado para todas sus tiendas a nivel nacional. Me preguntó si quería crear una propuesta. Le dije que estaba en París, que mi equipo apenas estaba empezando y que no podía asumir tanto. Ella dijo que podíamos empezar con una tienda piloto y que ella misma la supervisaría. Lo pensé y acepté. El dinero no era mucho, pero estaba tan ocupada que apenas tenía tiempo para respirar. Llegaba a casa, me caía en la cama y ni siquiera tenía tiempo para soñar. Me encontré poco a poco enamorándome de este tipo de ajetreo. Era diferente del ajetreo en casa de los Harrison, que consistía en afrontar, en aguantar, en dar vueltas para satisfacer las expectativas de otra persona. Este ajetreo consistía en crear, en construir algo propio, ladrillo a ladrillo. Era concreto y tenía un eco. Una tarde de principios de abril, estaba en mi estudio revisando unos dibujos cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido de Estados Unidos. Dudé un momento antes de contestar. «Disculpe, ¿es la señorita Annabelle Sue?», preguntó una voz masculina y educada. «Soy productor del programa de televisión, Second Chapters. Mi nombre es Miller. Somos un programa de entrevistas que se centra en la vida de las mujeres contemporáneas. Actualmente estamos haciendo una serie sobre las decisiones matrimoniales y el crecimiento personal femenino. Un amigo nos mencionó su experiencia y creemos que encaja perfectamente con nuestro tema. Nos gustaría invitarla de nuevo a Estados Unidos para una entrevista en profundidad». Dejé el lápiz y fruncí el ceño. «¿Cómo sabe de mí?». «Fue un amigo del señor Ethan quien la recomendó». «Por supuesto, también hicimos una investigación preliminar. Sabemos que actualmente vive en París trabajando como diseñadora de interiores y que tiene muchos proyectos exitosos en el campo del diseño de espacios para marcas de joyería. Todas estas experiencias son muy valiosas. Nuestro programa tiene una orientación completamente positiva. No hacemos sensacionalismo ni chismes. Nos centramos en la reconstrucción personal de las mujeres ante los cambios matrimoniales». «Gracias, pero realmente no me siento cómoda con eso», dije directamente. «No quiero que mi vida privada sea discutida públicamente». «Señorita Sue, entiendo sus preocupaciones. Pero puede investigar la reputación de nuestro programa. Definitivamente no somos del tipo excesivamente sentimental o que busca atención». La voz del productor Miller se suavizó. «La razón por la que nos pusimos en contacto con usted es por la racionalidad y la gracia que demostró al manejar este asunto, lo cual es completamente diferente de cómo se suelen manejar estos casos. No lo vemos como una historia de fracaso. Al contrario,
Lo vemos como una poderosa historia de crecimiento. Déjeme pensarlo. Después de colgar, me quedé junto a la ventana durante mucho tiempo. En el pequeño callejón del Marais, afuera, la luz del sol de primavera se inclinaba sobre los adoquines. La floristería de al lado tenía cubos de tulipanes en la parte delantera, rojos, amarillos, morados, todos floreciendo en profusión. No sabía quién era el amigo de Ethan ni por qué me recomendarían a una cadena de televisión. Pero una cosa que dijo el productor Miller me había conmovido: esta no es una historia de fracaso. Durante mucho tiempo, también me había sentido como un fracaso, un matrimonio fallido, un cuerpo fallido, una capacidad fallida para concebir. Me llevó mucho tiempo entender que estas cosas no eran mi única responsabilidad, ni deberían ser los estándares que definieran mi valía. Esa noche, se lo conté a Liam. Él estaba en la cocina preparando una pasta picante de marisco. El olor de los pimientos rojos triturados al golpear el aceite caliente le hizo toser. ¿Quieres ir?, preguntó entre el ruido de la campana extractora. No lo sé. Por un lado, siento que es una oportunidad para mostrar a la gente diferentes posibilidades, pero por otro lado, exponer mis heridas para que otros las vean se siente un poco barato. Él apagó la estufa, inclinó la sartén y deslizó la pasta en un tazón grande. Audrey, vayas o no al programa, las heridas siguen ahí. No lo harías para satisfacer la curiosidad morbosa de alguien. Lo harías por tu propia expresión. Si un día puedes hablar de esas cosas abiertamente, no será porque hayas perdonado a nadie, sino porque ya no te importa. Cogí el tenedor que me tendió y le di un mordisco. Estaba picante, fragante y perfectamente tierno. ¿Cómo sabes hacer de todo? Porque he vivido solo en París durante 16 años, dijo con una sonrisa, sentándose y sirviéndose un vaso de agua. Saber cocinar es una habilidad básica de supervivencia. Al final, acepté. La grabación estaba programada para finales de abril en Nueva York. Funcionó ya que tenía algunos asuntos personales que atender allí. De todos modos, todavía quedaban algunos cabos sueltos del acuerdo de divorcio con respecto a las transferencias de activos que David me había estado molestando. Además, mi madre había llamado varias veces diciendo que la salud de mi padre no era buena y que quería verme. La última vez que estuve en Estados Unidos, era la señora Harrison. Esta vez, era Annabelle Sue. El día que me fui, Liam me llevó al aeropuerto. Me ayudó a sacar mi maleta del maletero y le quitó el polvo. ¿Qué temperatura hace en Nueva York ahora?, preguntó. Probablemente en los 60. La primavera allí es más cálida que en París. Él estaba junto al coche, con las manos en los bolsillos, con aspecto relajado. Pero noté que sus hombros estaban un poco tensos. Envíame un mensaje de texto cuando llegues. Avísame si la grabación sale bien también. Y sí. Si te encuentras con algún problema que no puedas resolver, llámame. Liam, dije, mirándolo mientras sostenía mi maleta. ¿Por qué estás tan nervioso? Se detuvo, luego sonrió. No estoy nervioso. Cuando estás nerviosa, tu ceja derecha se contrae un poco. Ni siquiera lo sabes. Inconscientemente se tocó la ceja, su expresión un poco avergonzada. No pude evitar reír. Saludé con la mano, me di la vuelta y caminé hacia la entrada de la terminal. Después de unos pasos, escuché su voz detrás de mí. Aure. Me volví. Estaba junto al coche, el sol primaveral de París brillando sobre él, proyectando una larga sombra detrás de él. Vuelve pronto. ¿De acuerdo? Después de que el avión despegó, me apoyé en la ventana, observando cómo París se encogía hasta convertirse en un contorno brumoso de color azul grisáceo. En una docena de horas, aterrizaría en Nueva York, regresando a la ciudad que albergaba 11 años de mi matrimonio para enfrentarme a las personas y cosas que aún no había resuelto. Mentiría si dijera que no estaba nerviosa. Pero era diferente a cuando me había ido hace meses. Entonces estaba huyendo. Ahora regresaba. La primavera en Nueva York era seca y ventosa, con pelusa de álamo volando por todas partes como nieve, cosquilleándome la cara. Me registré en un hotel en el Upper East Side, no lejos del bufete de abogados de David. Al día siguiente de mi llegada, fui a verlo.
Su oficina era la misma de siempre, llena de expedientes y documentos, una taza de café instantáneo a medio beber perpetuamente en la mesa de café. Has perdido peso, pero te ves mucho mejor, concluyó David después de mirarme de arriba abajo. ¿París te sienta bien? El pan de París me sienta bien, dije, sentándome en el sofá. Entonces, ¿qué papeleo queda? David sacó una carpeta de manila de un cajón y colocó los documentos sobre la mesa. Tú y Ethan son copropietarios de una propiedad, ese apartamento de 2,000 pies cuadrados en el Flatiron District. Estaba a nombre de ambos. No lo pediste en el acuerdo de divorcio, pero necesitamos que firmes un documento notariado renunciando a tu reclamo. Además, tu puesto en la junta directiva de Harrison Jewels debe ser formalmente vacante. El registro corporativo necesita tu firma para el cambio. Eso es todo. ¿Eso es todo? Una vez que firmes, tú y la familia Harrison no tendrán ningún vínculo legal. Tomé el bolígrafo de David, escaneé rápidamente los documentos y firmé mi nombre con trazos rápidos y decididos. David me miró, dudando. Si quieres decir algo, solo dilo. Ethan ha estado viniendo mucho por aquí últimamente, dijo David, recostándose en su silla, con las manos cruzadas sobre el estómago. A veces por negocios, a veces solo para sentarse. Ha perdido mucho peso, se ve demacrado. El gemelo más joven de Chloe, después de salir de la UCI, todavía tiene todo tipo de problemas. Retrasos en el desarrollo, sistema inmunológico débil, entrando y saliendo del hospital. El mayor está mejor, pero Brenda apenas le presta atención, dice que Chloe está siendo demasiado dramática. La dinámica entre Brenda y Chloe es completamente tóxica. Le devolví los documentos firmados y tomé un sorbo de mi café. David, ¿me estás contando esto para que me sienta mal por él? No, suspiró David. Solo creo, ¿cómo decirlo? Cuando una persona toma una mala decisión, a veces el precio es más alto de lo que nunca pueden imaginar. Todos tienen que pagar el precio de sus decisiones, dije, dejando mi taza de café. Ethan eligió el silencio. Eligió huir. Eligió fingir que no lo veía cuando su madre me estaba intimidando. El precio de esas decisiones no apareció hoy. Es solo que hoy es cuando finalmente está empezando a sentirlo. David guardó silencio por un momento, luego asintió. Sacó un sobre de otro cajón. Chloe me pidió que te diera esto. Dijo que le da demasiada vergüenza contactarte directamente, pero que tiene algunas cosas que quiere decir. Cogí el sobre, no lo abrí de inmediato y lo guardé en mi bolso. Cuando salí del bufete de abogados, el sol de Nueva York ya se estaba poniendo. Tomé un taxi a casa de mi madre, un pequeño apartamento de 2 habitaciones en Queens. No era grande, pero estaba limpio y ordenado. Una hilera de suculentas crecía en el balcón, y algunos pares de zapatos de tela se secaban en el alféizar de la ventana. Cuando toqué el timbre, oí una ráfaga de pasos dentro, y luego la puerta se abrió de golpe. Aurey, mi madre, Marta, estaba en la puerta, con un delantal todavía atado a la cintura, una cuchara de madera en la mano, su cabello estaba mucho más gris, las arrugas de su cara más profundas que la última vez que la vi, pero sus ojos brillaban y se encendieron en el momento en que me vio. Mamá. Extendí la mano y la abracé, mi nariz llena de su olor familiar, una mezcla de jabón para platos, cebolletas y un toque de crema para la artritis. Mi padre, Robert, estaba sentado en una silla de ruedas en el salón. Me vio y levantó una mano temblorosa. Me acerqué y la tomé. Era delgada y huesuda, pero su agarre seguía siendo fuerte, apretando mis dedos con fuerza. ¿Estás de vuelta? Bien, dijo. Su habla era arrastrada, un efecto secundario de su derrame cerebral. Pero la luz en sus ojos era íntegra y cálida. Papá, he vuelto, dije, arrodillándome frente a su silla de ruedas y mirándolo. Siento no haber vuelto antes. Sacudió la cabeza y me palmeó la cabeza torpemente con la otra mano, tal como solía hacerlo cuando yo era niña. La cena fue la comida de mi madre, una comida tradicional completa. Nos sentamos alrededor de la pequeña mesa del comedor, con la televisión encendida con las noticias. Nadie la miraba realmente. Era solo para el ruido de fondo. ¿Te ha contactado ese Ethan?
Preguntó mi madre, sirviendo un trozo de asado en mi plato, su tono fingiendo indiferencia, pero su tenedor estaba apretado. Ha enviado muchos mensajes. No le hagas caso, dijo mi madre, dejando los palillos, con la cara inusualmente seria. Audrey, el mayor arrepentimiento de mi vida fue dejarte casar con esa familia. En ese momento, tu padre y yo pensamos que los Harrison tenían buena posición, y él parecía un hombre decente. ¿Quién iba a saberlo? Mamá, no os culpéis. Fui yo quien quiso casarse con él en ese entonces. ¿Cómo te va en París? Me va bien. Abrí un pequeño estudio de diseño de interiores. El negocio apenas está empezando, pero estoy ocupada todos los días. Mi madre me miró fijamente durante mucho tiempo, sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero no las dejó caer, parpadeando con fuerza y cogiendo la cuchara para darme más comida. Bien, mientras te vaya bien. Esa noche, sentada en la pequeña cama donde había dormido de niña, abrí la carta que Chloe le había dado a David. Su letra era un poco torpe. Letras redondas escritas con mucho cuidado como si hubiera pasado mucho tiempo redactándola. Annabelle, no sé cómo llamarte. No siento que tenga derecho. He empezado esta carta muchas veces y la he roto cada vez. No porque no tenga nada que decir, sino porque tengo demasiado que decir y no sé por dónde empezar. Nuestro hijo mayor ya está en casa del hospital. Pesa 4 libras y 8 onzas. Se parece a Ethan. El más joven todavía está en el hospital. Los médicos dicen que podría necesitar terapia de intervención temprana. Se está desarrollando más lento que otros bebés de su edad. Corro entre el hospital y casa todos los días, agotada. Pero lo acepto. Tenías razón. Este es el camino que elegí. Te escribo esta carta hoy porque finalmente entiendo lo que dijiste antes de irte. Dijiste que los 50 millones de dólares eran una deuda que Ethan le debía al niño. Pensé que lo decías por ira. Ahora entiendo. Estás buscando justicia para el niño que nunca llegó a este mundo. No te pido perdón. Solo quiero decirte que si alguna vez decides volver a la industria del diseño, haré todo lo que esté en mi poder para conseguirte el contrato de diseño para todas nuestras tiendas de marca. Es la única compensación tangible que se me ocurre. Por supuesto, probablemente no lo necesites en absoluto. Escuché que te va bien en París. Tienes tu propio estudio y un muy buen amigo. Me alegro por ti. Los bebés están llorando. Tengo que ir a darles de comer. Después de escribir todo esto, lo que realmente quería decir era, Annabelle, gracias por no gritarme por teléfono ese día. Doblé la carta y la volví a meter en el sobre. La noche en Queens era tranquila afuera, con el ladrido ocasional de un perro a lo lejos. Apagué la lámpara de la mesilla, me acosté y cerré los ojos. A la tarde siguiente, fui al estudio para la grabación. En el camerino, la productora Miller me tendió un vaso de agua tibia y me dijo en voz baja, señorita Sue, hoy es solo una conversación. Diga lo que quiera decir, omita lo que no quiera. No necesita estar nerviosa. Dije, de acuerdo. La grabación transcurrió sin problemas. La presentadora era una mujer de unos 40 años con el cabello corto y afilado. Sus preguntas no eran agresivas, pero eran perspicaces. Hablamos sobre el matrimonio, sobre las relaciones con los suegros, sobre la presión de tener hijos y sobre cómo las mujeres pueden encontrar un equilibrio entre las expectativas tradicionales y la autoestima. No lloré. No culpé a nadie. Simplemente relaté con calma mis experiencias y mis elecciones. Al final, la presentadora me hizo una última pregunta, Annabelle, ¿te arrepientes de algo? Pensé por un momento y respondí con 2 palabras, nunca. Después de la grabación, salí del estudio. Era de noche en Nueva York, el cielo teñido de naranja por la puesta de sol. Saqué mi teléfono, tomé una foto y se la envié a Liam. Él respondió al instante, terminado. Terminado. Una última cosa que resolver mañana, luego de vuelta al día siguiente. De vuelta a París. De vuelta a París. Bien. Compré una lubina. Te la haré al vapor cuando vuelvas. Sonreí a la pantalla, volví a meter el teléfono en el bolsillo y salí por la entrada principal. En ese momento,
Vi un Mercedes negro aparcado en la acera. Un hombre estaba de pie junto a él. Ethan. Estaba mucho más delgado, sus mejillas hundidas, sus pómulos marcados. El traje que antes le quedaba perfectamente ahora le colgaba holgadamente de los hombros. En el momento en que me vio, se congeló, sus labios se movieron como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Audrey, dijo finalmente, su voz tan ronca como la de un extraño. Me mantuve firme, sin avanzar, sin retroceder. Vine a recogerte. No, vine a verte, dijo, sus palabras revueltas. ¿Cómo fue la grabación? Estuvo bien, Audrey. Ethan, lo interrumpí, mi voz tranquila. No estoy aquí para saldar viejas cuentas, pero sabes en tu corazón que el hecho de que hayamos terminado aquí no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Bajó la vista, sus manos colgando a los lados, los hombros caídos. Parecía como si todo el aire se le hubiera escapado. Sé que todo fue culpa mía. No fue culpa de nadie, dije. Es que no éramos el uno para el otro. Esta es la conclusión a la que llegué durante mi tiempo en París. No es justo echarte toda la culpa a ti, y no es objetivo echármela toda a mí. El problema entre nosotros no era quién tenía razón o quién estaba equivocado. El problema era que nuestras expectativas y tolerancias para el matrimonio estaban fundamentalmente desequilibradas. Tú necesitabas una esposa que pudiera integrarse completamente en el sistema familiar Harrison. Y yo no podía renunciar completamente a mí misma. Se quedó allí, con lágrimas en los ojos, pero al final no dijo nada. Leí la carta de Chloé, le dije. Regresa y dile. No puedo ayudar mucho con los niños, pero he tomado nota de su oferta sobre los diseños de las tiendas. Cuando realmente esté en posición de tomar esa decisión, puede contactarme. Tomé un taxi y subí, dándole al conductor la dirección de mi hotel. Mientras el coche se alejaba, vi a Ethan por el espejo retrovisor, todavía de pie al costado de la carretera, su figura encogiéndose hasta ser tragada por la noche. Giré la cabeza hacia adelante y no miré hacia atrás. El día que regresé a París, la pelusa de Álamos seguía volando en Nueva York. Mi madre, Marta, me despidió en el aeropuerto, con la mano agarrada a la mía, negándose a soltarme. Tenía los ojos rojos, pero contuvo las lágrimas. Cuídate. No te acuestes muy tarde, dijo, enderezando el cuello de mi abrigo. A ese Liam, la próxima vez tráelo a casa para que mamá lo vea. Mamá, tú. No tienes que explicarte. Cuando te divorciaste, no me dijiste ni una palabra. Si David no me lo hubiera dicho después, nunca habría sabido por todo lo que pasaste. Las lágrimas de mi madre finalmente cayeron. Se las secó torpemente con la manga. A partir de ahora, cuéntamelo todo. Soy mayor. No puedo ayudarte mucho, pero todavía puedo escuchar. Le di un fuerte abrazo y me dirigí hacia la seguridad. Después de que el avión despegó, abrí la ventanilla. El perfil de Nueva York se encogía abajo. Los rascacielos, las autopistas, las corrientes de tráfico se convirtieron gradualmente en un mapa borroso, luego desaparecieron detrás de las nubes. Abrí la galería de fotos de mi teléfono y encontré la foto que me había tomado con mis padres hace unos días. Los tres estábamos apretujados en su pequeña sala de estar. Mi padre, Robert, en su silla de ruedas, sonreía con una sonrisa torcida pero genuinamente feliz. Mi madre, Marta, estaba a su lado, con la mano en mi hombro. En la esquina de la foto, se podía ver la hilera de suculentas en el balcón, verdes y vibrantes. La puse como pantalla de bloqueo. Cuando el avión aterrizó en Charles de Gaulle, eran poco más de las 3 de la tarde en París. A finales de abril en París era un derroche de flores primaverales. El sol tan brillante que parecía irreal comparado con la brumosa primavera de Nueva York. Empujé mi carrito de equipaje fuera de la sala de llegadas y de inmediato vi a Liam entre la multitud. Llevaba una chaqueta gris claro. No sostenía ningún cartel, solo estaba allí de pie, con las manos en los bolsillos, estirando el cuello ligeramente mientras escudriñaba a la multitud. En el momento en que me vio, su rostro se iluminó. No era una sonrisa forzada. Era una alegría genuina e irreprimible. Liam, Audrey, dijo, acercándose y tomando naturalmente mi carrito de equipaje.
¿Cuánto duró el vuelo? 10 horas y media. Alguien roncaba. No dormí nada. Entonces deberías descansar esta noche. Te traje café, un americano caliente. Recordaba que solo bebes eso. Bajé la vista y sonreí. Mientras el coche salía del aeropuerto, Abril y París se desplegaban fuera de la ventanilla. Las hojas de los castaños eran de un verde tierno. Las terrazas de los cafés de la acera estaban llenas de gente con ropa de primavera, tomando café, charlando y tomando el sol. La luz que se reflejaba en el sol era tan brillante que me hizo entrecerrar los ojos. Mi madre dijo que la próxima vez debería llevarte a casa, dije, girando la cabeza para mirarlo desde el asiento del pasajero. Los dedos de Liam tamborilearon ligeramente sobre el volante. Tu madre sabe de mí. David tiene una boca grande. ¿Y qué dijiste? Dije, por ahora, solo eres un amigo. Se quedó en silencio durante 2 segundos. Luego, una sonrisa que no pudo reprimir se extendió por su rostro. Así que, hay margen de mejora. Sonreí pero no respondí, volviéndome para mirar por la ventanilla. Al pasar la Torre Eiffel, brillaba plateada bajo el sol. Los campos elíseos estaban llenos de turistas tomando fotos. Algunos hacían picnic en la hierba. Alguien le estaba pidiendo matrimonio bajo la torre, de rodillas, sosteniendo una caja de anillo. Una multitud de gente aplaudía y vitoreaba. Esta ciudad veía innumerables tipos de historias de amor desarrollarse cada día. Y yo, después de una larga y prolongada guerra matrimonial, finalmente podía sentarme en esta ciudad, tranquila, entera y con dignidad, sin depender de nadie, sin deberle nada a nadie, solo a mí misma. Esa noche, Liam cocinó. Lubina al vapor servida en la pequeña mesa del comedor. El vapor se elevaba de ella. ¿Por qué siempre haces lubina? Pregunté, tomando un trozo con mi tenedor. Porque te gusta. Y la lubina tiene pocas espinas para que no se te quede una atascada en la garganta. ¿Cómo sabes que tengo miedo a las espinas de pescado? Tu segundo año en la cena del departamento de arquitectura, se te atascó una espina de pescado. Intentaste tragar trozos de pan seco, pero no funcionó. Terminaste yendo al hospital para que te la quitaran. Casualmente, yo estaba allí. Lo dijo sin levantar la vista, concentrado en quitarle las espinas a un trozo de pescado para mí. Me quedé atónita. Eso fue hace 16 años. 16 años, dijo, colocando el trozo de pescado sin espinas en mi tazón. Así que, ya ves, tengo buena memoria. Puedo recordar a las personas que me han hecho daño durante toda la vida. Y las cosas sobre las personas que me gustan, puedo recordarlas durante 2 vidas. Bajé la cabeza y me comí el trozo de pescado. Era sin espinas, tierno y se derretía en mi boca. Liam, dije, dejando mi tenedor. Dame tiempo. No te estoy rechazando. Solo necesito poner mi propia vida en orden primero. El estudio apenas está empezando. Tengo 3 proyectos entre manos. Primero necesito confirmar que soy una persona independiente y completa, no alguien que huye del lado de un hombre a otro. Me miró, una luz en sus ojos que destellaba en silencio. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? Dijiste que te diera tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Quizás 6 meses, quizás 1 año. De acuerdo, respondió sin dudar. Entonces esperaré 6 meses. Si 6 meses no son suficientes, entonces 1 año. Si 1 año no es suficiente, 2 años. Ya he esperado 16 años. ¿Qué es otro año o 2? Después de decir eso, volvió a quitar las espinas del pescado. Su expresión, tan casual como si no acabara de decir algo monumental. Ese lugar en mi corazón que había estado presionado por algo, de repente se aflojó. No se derrumbó. Finalmente, fue suavemente, cuidadosamente atrapado. Después de cenar, caminamos a lo largo del Sena. La noche de primavera en París era fresca y agradable. Al otro lado del río, Notre Dame estaba iluminada con cálidas luces amarillas. La red protectora de los andamios se balanceaba suavemente con la brisa nocturna.
La restauración estaba en curso, pero la silueta de la aguja ya estaba tomando forma. Liam, me detuve, de pie junto al río y mirando la orilla opuesta. Si una catedral quemada puede ser reconstruida, ¿puede una persona empezar de nuevo también? Él se detuvo a mi lado, mirando la misma vista. Claro, dijo, volviéndose para mirarme, sus ojos tan serios como si estuviera estudiando un plano. ¿Y tú no estás reconstruyendo? Nunca te quemaste. Solo estabas cubierta de polvo. Limpia el polvo, y la luz interior sigue siendo la misma. El viento sopló, despeinándome. Liam extendió la mano y me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Sus dedos rozaron mi oreja, las yemas ásperas por los finos callos de años de sostener un bolígrafo, ásperas y cálidas. Vamos, dijo, retirando la mano, su tono volviendo a su casualidad habitual. ¿Tienes trabajo mañana? ¿Has terminado los planos de construcción para ese nuevo proyecto en tu estudio? ¿Por qué tienes más prisa que yo? Porque es un cliente que te presenté. Si lo estropeas, mi reputación está en juego. Liam, eres imposible. Se rió y aceleró el paso, esquivando mi golpe juguetón. Las luces de la calle a lo largo de la orilla del río alargaban nuestras sombras. Las dos siluetas juntas, balanceándose mientras avanzaban por los adoquines. La noche de París era increíblemente suave. 6 meses después, Aku Studio se había hecho un pequeño nombre en el círculo del diseño de interiores parisino. El equipo había crecido de una persona a 4. Nos mudamos de la tienda de 50 metros cuadrados en el Marais a un espacio más grande al lado con una ventana de piso a techo, lo que trajo mucha más luz. En las tardes soleadas, todo el estudio era luminoso y espacioso. Ante la insistencia repetida de Chloe, asumí el proyecto de renovación de la tienda de su marca. No era perdón, era profesionalismo. Los planes de diseño se enviaron desde París, y la construcción en el lugar fue manejada por una empresa asociada en los Estados Unidos. El día de la gran inauguración, ella me envió una foto. El escaparate presentaba una pared de pizarra gris oscuro con un logotipo de metal de tono cobre cálido, simple y potente. Debajo de la foto había un mensaje: Annabelle, gracias. Respondí con 4 palabras: te deseo mucho éxito. Ethan seguía enviando mensajes ocasionales, la frecuencia disminuyó de una vez al día a una vez por semana, luego a una vez al mes. Nunca lo bloqueé. No por sentimientos persistentes, sino porque finalmente pude ver su nombre y no sentir nada. A veces respondía, a veces no. La última vez que lo hice, me dijo que ambos niños habían salido del hospital, habían tenido revisiones completas y sus indicadores de desarrollo estaban recuperándose lentamente. Respondí, buenas noticias. Sé un buen padre para ellos. Él respondió con un de acuerdo, luego, después de un largo silencio, envió otro mensaje: Audrey, tienes que ser feliz. No respondí de nuevo. La felicidad no es algo que se obtiene solo deseándola. No es algo que alguien más pueda darte. Es algo que construyes tú misma ladrillo a ladrillo. Es lento y sólido, pero el hogar que construyes es uno pacífico. Una tarde de sábado, Liam y yo fuimos a tomar café a nuestro lugar habitual junto al río. El Sena estaba cubierto por una bruma dorada del atardecer, la superficie brillando con luz fragmentada. La aguja de Notre Dame en la orilla opuesta estaba completamente restaurada, su veleta de gallo dorado brillando bajo el sol poniente. Está terminada, dijo Liam, mirando al otro lado del río. MMM. Se ve incluso mejor que antes. Igual que las personas, dijo, cogiendo su taza de café y volviéndose para mirarme, sus ojos con esa sonrisa con la que me había familiarizado. Después de pasar por algo malo, una vez que se restauran, saben cómo brillar aún más. Sonreí y levanté mi taza de café, chocándola con la suya. Liam. Han pasado 6 meses. Su mano sosteniendo la taza se congeló en el aire. La sonrisa en sus ojos se solidificó lentamente en una luz seria y tierna. Así que, dije, levantándome. Vamos. ¿A dónde? A cualquier parte. París es tan grande y todavía no lo he visto todo. Él se puso de pie, una buena media cabeza más alto que yo. El sol poniente detrás de él proyectaba un halo dorado alrededor de su cabello.
Me miró, no dijo nada, solo sonrió. Luego extendió su mano. La tomé. Estaba cálida y seca, con esos mismos callos débiles. El mismo tacto que ese día junto al río cuando me había metido el pelo detrás de la oreja. Vamos, dijo. Caminamos uno al lado del otro a lo largo del Sena. El atardecer parisino estaba en su apogeo, tiñendo el río de un tono oro rosa. A lo lejos, la Torre Eiffel se iluminó, su rayo dorado barriendo el cielo nocturno, iluminando las ventanas de miles de hogares. Detrás de cada ventana había una historia.